Capítulo 41. Entonces me llevó a la nave y midió los pilares. 6 codos de ancho por un lado y 6 codos de ancho por el otro era la anchura de cada pilar. Y la anchura de la entrada era de 10 codos, y los lados de la entrada era de 5 codos por un lado y 5 codos por el otro. Midió la longitud de la nave y tenía 40 codos, y la anchura 20 codos. Luego entró al interior y midió cada pilar de la entrada y tenían 2 codos. La entrada tenía 6 codos de altura y la anchura de la entrada 7 codos. Midió su longitud y tenía 20 codos y la anchura 20 codos delante de la nave. Entonces él me dijo, este es el lugar santísimo. Después midió la anchura del muro del templo y tenía 6 codos y la anchura de las cámaras laterales 4 codos por todos los lados alrededor del templo. Las cámaras laterales estaban superpuestas en 3 pisos, 30 en cada piso, y las cámaras laterales se extendían hacia el muro que estaba en su lado interior, todo alrededor para que fueran aseguradas, sin que fueran aseguradas al muro del templo. Las cámaras laterales alrededor del templo se ensanchaban en cada piso sucesivo, debido a que la estructura alrededor del templo se ensanchaba por etapas por todos los lados del templo. La anchura del templo aumentaba según se subía. Así se podía subir del piso inferior al más alto por el piso intermedio. También vi que el templo tenía todo alrededor una plataforma elevada. Los cimientos de las cámaras laterales tenían de alto una caña entera de 6 codos largos. La anchura del muro exterior de las cámaras laterales era de 5 codos, pero el espacio libre entre las cámaras laterales que pertenecían al templo y las cámaras exteriores eran de 20 codos de anchura por todos los lados alrededor del templo. Y las entradas de las cámaras laterales que daban hacia el espacio libre consistían en una entrada hacia el norte y otra entrada hacia el sur, y la anchura del espacio libre era de 5 codos todo alrededor. El edificio que estaba enfrente de la zona separada hacia el lado occidental tenía 70 codos de ancho, y el muro del edificio tenía 5 codos de ancho todo alrededor, y su longitud era de 90 codos. Midió el templo y tenía 100 codos de largo. La zona separada con el edificio y sus muros tenían también 100 codos de largo. La anchura del frente del templo y la de las zonas separadas a lo largo del lado oriental también sumaban 100 codos. Midió la longitud del edificio a lo largo del frente de la zona separada que había detrás de él, con una galería a cada lado, y era de 100 codos. También midió la nave interior y los pórticos del atrio. Los umbrales, las ventanas con celosías y las galerías alrededor de sus 3 pisos, frente al umbral, estaban recubiertos de madera todo alrededor, desde el suelo hasta las ventanas, mas las ventanas estaban cubiertas con celosías. Sobre la entrada hasta el santuario interior y el exterior, y alrededor de todo el muro por dentro y por fuera según sus medidas. Y había esculpidos querubines y palmeras, una palmera entre querubín, y cada querubín tenía 2 caras. Cara de hombre hacia la palmera por un lado y cara de leoncillo hacia la palmera por el otro lado. Estaban esculpidos alrededor de todo el templo. Desde el suelo hasta encima de la entrada había esculpidos querubines y palmeras, así como en la pared de la nave. Los postes de la nave eran cuadrados, también los del frente del santuario. El aspecto de uno era como el aspecto del otro. El altar era de madera de 3 codos de alto y su longitud de 2 codos. Sus esquinas, su base y sus lados eran de madera. Y él me dijo, esta es la mesa que está delante del Señor. La nave y el santuario tenían puertas dobles. Las puertas tenían 2 hojas giratorias, 2 hojas una puerta y dos la otra. También estaban esculpidos en ellas, en las puertas de la nave, querubines y palmeras como los esculpidos en las paredes. Y había un portal de madera en la fachada del vestíbulo por el exterior. Y había ventanas con celosías y palmeras a uno y otro lado, a los 2 lados del vestíbulo. Así eran las cámaras laterales del templo y los umbrales. Capítulo 42. Luego me sacó al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba frente a la zona separada y frente al edificio hacia el norte. A lo largo de la longitud, que era de 100 codos, estaba la puerta del norte. La anchura era de 50 codos. Frente a los 20 codos del atrio interior y frente al pavimento del atrio exterior, había una galería frente a la otra galería entre los 3 pisos. Y delante de las cámaras había un corredor interior de 10 codos de ancho, una vía de 100 codos
y sus entradas daban al norte. Las cámaras superiores eran más estrechas que las galerías, les quitaban más espacio que a las inferiores y a las intermedias del edificio, pues estaban en 3 pisos y no tenían pilares como los pilares de los atrios. Por tanto, las cámaras superiores se estrechaban a partir del suelo más que las inferiores y las intermedias. Y el muro exterior a lo largo de las cámaras en dirección al atrio exterior frente a las cámaras tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras que estaban en el atrio exterior era de 50 codos y las que estaban frente al templo tenían 100 codos. Y debajo de estas cámaras estaba la entrada del lado oriental para entrar en ellas desde el atrio exterior. A lo ancho del muro del atrio hacia el oriente frente a la zona separada y frente al edificio había cámaras. Y el corredor delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban al norte. Su longitud era igual a su anchura y todas sus salidas, así como sus disposiciones y sus entradas, eran iguales. Y correspondiendo a las entradas de las cámaras que daban hacia el sur, había una entrada al comienzo del corredor, el corredor frente al muro que daba al oriente según se entra a ellas. Entonces él me dijo: las cámaras del norte y las cámaras del sur que están frente a la zona separada son las cámaras santas donde los sacerdotes que están cerca del Señor comerán las cosas santísimas. Allí pondrán las cosas santísimas, la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, porque el lugar es santo. Cuando entren los sacerdotes allí, no saldrán al atrio exterior desde el santuario sin haber dejado las vestiduras con que ministran, porque son santas. Se pondrán otras vestiduras para poder acercarse a lo que es del pueblo. Cuando acabó de medir el interior del templo, me sacó por el camino de la puerta que daba al oriente y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir y tenía alrededor 500 cañas de la caña de medir. Midió el lado norte con la caña de medir y tenía alrededor 500 cañas. Al lado sur midió 500 cañas con la caña de medir. Se volvió al lado occidental y midió 500 cañas con la caña de medir. Por los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de largo y 500 de ancho para dividir entre lo sagrado y lo profano. Capítulo 43. La gloria de Dios llena el templo. Entonces me llevó a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria de Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Y tenía el aspecto de la visión que vi como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria del Señor llenó el templo. Y oí a uno que me hablaba desde el templo mientras el hombre estaba de pie junto a mí y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes cuando mueran, poniendo su umbral junto a mi umbral y sus postes junto a mis postes, con solo un muro entre ellos y yo. Ellos han profanado mi santo nombre con las abominaciones que han cometido, por eso los he consumido en mi ira. Que alejen ahora de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré entre ellos para siempre. Y tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel, para que se avergüencen de sus iniquidades y tomen las medidas de su plano. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes. Y describe esto ante sus ojos, para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos y los cumplan. Esta es la ley del templo. Todo su territorio sobre la cumbre del monte por todo alrededor será santísimo. He aquí, esta es la ley del templo. Estas son las medidas del altar en codos, cada codo de 1 codo y 1 palmo menor, la base 1 codo, el ancho 1 codo, su reborde en la orilla por todo alrededor 1 palmo, y esta será la altura del altar. Desde la base en el suelo hasta el zócalo inferior será de 2 codos, por 1 codo de ancho, y desde el zócalo menor hasta el zócalo mayor será de 4 codos, por 1 codo de ancho.
El hogar del altar será de 4 codos, y del hogar del altar se extenderá hacia arriba 4 cuernos. El hogar del altar será de 12 codos de largo por 12 codos de ancho cuadrado por sus 4 lados. Y el zócalo será de 14 codos de largo por 14 de ancho por sus 4 lados. El borde alrededor será de medio codo y su base de 1 codo alrededor. Sus gradas mirarán al oriente. Y me dijo: hijo de hombre, así dice el Señor Dios: estos son los estatutos para el altar el día que sea construido, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son de la descendencia de Sadoc, que se acercan a mí para servirme, declara el Señor Dios: darás un novillo de la vacada para la ofrenda por el pecado. Y tomarás de su sangre y lo pondrás sobre sus 4 cuernos en los 4 ángulos del zócalo y en el borde todo alrededor. Así lo limpiarás y harás expiación por él. Luego tomarás el novillo para la ofrenda por el pecado y será quemado en el lugar señalado del templo, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para la ofrenda por el pecado y purificarás el altar como lo purificaron con el novillo. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un novillo sin defecto de la vacada y un carnero sin defecto del rebaño. Los ofrecerás delante del Señor, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto al Señor. Durante 7 días prepararéis diariamente un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, pero también serán preparados un novillo de la vacada y un carnero sin defecto del rebaño. Durante 7 días harán expiación por el altar y lo purificarán, así lo consagrarán. Cuando hayan terminado estos días, sucederá que del 8º día en adelante los sacerdotes ofrecerán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y yo me complaceré en vosotros, declara el Señor Dios. Capítulo 44. Entonces me hizo volver por el camino de la puerta exterior del santuario que da hacia el oriente y estaba cerrada. Y el Señor me dijo: esta puerta estará cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella, por eso permanecerá cerrada. En cuanto al príncipe, él, como príncipe, se sentará allí para comer pan delante del Señor. Entrará por el camino del vestíbulo de la puerta y por el mismo camino saldrá. Luego me llevó por el camino de la puerta del norte al frente del templo y miré, y aquí la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y me postré sobre mi rostro. Y el Señor me dijo: hijo de hombre, pon atención, mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que te digo acerca de todos los estatutos de la casa del Señor y acerca de todas sus leyes. Y fíjate bien en cuanto a la entrada del templo y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así dice el Señor Dios: son ya demasiadas todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, cuando introdujisteis extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa. Cuando les ofrecisteis mi alimento, la grosura y la sangre, invalidasteis pues mi pacto, esto además de todas vuestras abominaciones. No os habéis ocupado de guardar mis cosas sagradas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de mis ordenanzas en mi santuario. Así dice el Señor Dios: ningún extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, ninguno de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba, que se alejaron de mí tras sus ídolos, llevarán el castigo por su iniquidad. Serán servidores en mi santuario, encargados de las puertas del templo y servidores en el templo. Ofrecerán el holocausto y el sacrificio para el pueblo, y estarán delante de ellos para servirles. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron tropezadero de iniquidad para la casa de Israel, por tanto, he jurado contra ellos, declara el Señor Dios, que llevarán el castigo por su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme de sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, ni a las cosas santísimas, sino que cargarán su ignominia y las abominaciones que han cometido. Los pondré como guardas de las ordenanzas del templo, de todo su servicio y de todo lo que se ha de hacer en él. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que se ocupaban de guardar mi santuario, cuando los hijos de Israel se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara el Señor Dios. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior,
Se pondrán vestiduras de lino, no se pondrán lana, mientras estén sirviendo en las puertas del atrio interior y en el templo. Llevarán turbantes de lino sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán de nada que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior donde está el pueblo, se quitarán las vestiduras con que han estado sirviendo y las dejarán en las cámaras sagradas, y se pondrán otras vestiduras a fin de no santificar al pueblo con sus vestiduras. No se afeitarán la cabeza ni se dejarán crecer el cabello, solo se recortarán el pelo de su cabeza. Ningún sacerdote beberá vino cuando entre al atrio interior. No tomará por mujer ni a viuda ni a divorciada, sino que tomará a una virgen del linaje de Israel, de la casa de Israel, o a una viuda que sea viuda de sacerdote. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. En un pleito actuarán como jueces, lo decidirán conforme a mis ordenanzas. También guardarán mis leyes y mis estatutos en todas mis fiestas señaladas y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a persona muerta para no contaminarse, pero por el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano, la hermana que no tenga marido, sí podrá contaminarse. Después de haberse purificado, se le contarán 7 días. El día en que entre en el santuario, en el atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su ofrenda por el pecado, declara el Señor Dios. Y con respecto a la heredad para ellos, yo soy su heredad. No les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. Comerán la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda clase de ofrenda de vuestras ofrendas serán para los sacerdotes. También daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas para que haga reposar una bendición sobre vuestra casa. Los sacerdotes no comerán el cuerpo muerto o despedazado de ningún ave ni de ningún animal.